Le he puesto por título esta mañana: Dios llama a Abraham a la obediencia, intercambiando lo temporal por lo eternal. Dígalo conmigo: intercambiando lo temporal por lo eternal. La obediencia aquí que se le va a pedir a Abraham va a ser condicional por algo incondicional, y vamos a intentar explicar esto, pero vamos a estar viendo ahí solamente los primeros 9 versos en Génesis del capítulo 12, pero vamos a ver las promesas que Dios le hace a Abraham, nuevamente condicionales a su obediencia, pero vamos a ver que el que las va a cumplir es nuestro Señor. Si usted va a tomar notas, aquí le voy a dar brevemente al inicio. Primero le va a dar una promesa de una gran nación. Dios promete a Abraham que hará de él una gran nación. ¿Qué implica esto? Que su descendencia será numerosa y poderosa. Dígalo conmigo: numerosa y poderosa. Eso lo vamos a ver en el verso 2, una promesa de gran nación. También le da una promesa de bendición personal. La primera es promesa de gran nación, la segunda es una promesa de bendición personal. Dios promete bendecir a Abraham, lo va a engrandecer a él, a su nombre, y esto va asociado con un pacto positivo en su vida y su reputación, su futuro. O sea que le va a bendecir a él, a su descendencia y todo en su entorno. El número 3, vemos que Dios le va a dar una promesa de ser una bendición para otros. ¿Cuál era la primera? Una promesa de gran nación. La segunda es una promesa de bendición personal. La tercera es una promesa de ser una bendición para otros. O sea que además de él recibir bendiciones, Abraham se convertirá en la fuente de bendición para los demás. Las naciones y personas que lo van a rodear van a recibir bendiciones a través de él. Lo vamos a ver en el verso 2. En el verso 3 vamos a ver la número 4, una promesa de protección. Dios promete que aquellos que bendigan a Abraham serán bendecidos, pero aquellos que lo maldigan serán malditos. Pero esta promesa va a traer no solamente protección y otros beneficios para aquellos que están a su alrededor y lo apoyen, pero también consecuencias para aquellos que lo rechacen. Prácticamente es la idea ahí en el verso 3. Vamos a ver ahí como quinta promesa de que todas las familias de la tierra serán bendecidas en Abraham, pero realmente últimamente en Jesús. Y aquí es donde Dios está ampliando su promesa, asegurando que a través de Abraham todas las familias de la tierra serán bendecidas. Y esta va a ser la base del gran plan redentor de Dios para las naciones, para todo grupo étnico, a través de la descendencia de Abraham, pero esto significa que es realmente a través de Jesucristo. Y la última promesa que vamos a ver es que Dios le va a prometer y le promete una tierra prometida. Se le conoce como la tierra prometida. Y Dios le promete a Abraham, se le va a aparecer ahí y le va a decir: te voy a dar esta tierra, la tierra de Canaán. Y ahí Abraham va a ir contento cantando: vámonos a Canaán, aleluya, vámonos a Canaán. Bueno, quizás no iba cantando, ¿verdad? Pero hoy en día al creyente también se le promete una nueva patria, una patria celestial, y eso lo vamos a ver ahí por el verso 7. Así que rápidamente, Dios le promete hacer de Abraham una gran nación, promete bendecir a Abraham, promete engrandecer su nombre, promete hacer de Abraham una bendición o una fuente de bendición para otros, promete proteger a Abraham, y no solamente a Abraham, promete proteger su descendencia hasta que venga esta gran bendición, Jesucristo. Y promete bendecir a todas las familias de la tierra por medio de Abraham, que de ahí, de su simiente, vendría el Salvador. Y promete darle a Abraham una descendencia nueva, una patria nueva, la tierra de Canaán.
Así que ahí vamos a estar en los primeros 9 versos de Génesis. Pero vamos a intentar desglosarlos ahí un poco. Así que acompáñenme aquí en este recorrido. Pero al arrancar aquí, estas promesas no solamente son fundamentales para el desarrollo del plan de Dios en la historia de la salvación por medio de Jesucristo, que vino a través de la simiente de Abraham. Pero el llamado de Abraham es central en el plan redentor de Dios para toda la humanidad. Pero escuche esto, cada llamado que el Señor hace es divino. Y aquí vamos a ver que el Señor va a demandar ciertas cosas específicas, pero también va a dar ciertas promesas específicas. Y aunque las circunstancias van a ser difíciles, va a requerirse de grande obediencia, de gran fe. Y Abraham va a mostrar esta gran fe. No quiere decir que de vez en cuando no va a titubear y no se va a rascar la cabeza ahí diciendo estoy haciendo lo correcto. El Señor me dijo que me viniera para acá. Y vamos a ver más tarde, el próximo domingo, de que aún va a pasar una hambruna difícil y se va a ver en aprietos. Señor, ¿sería que esto es lo que tú me pedías hacer? Pero vamos a ver que la fidelidad de Dios a sus promesas nunca falla, aún en medio de las circunstancias y las situaciones adversarias y difíciles. Pero este patrón de obediencia y confianza en la promesa de Dios se va a convertir en un modelo para nosotros los cristianos de día tras día, ir confiando en el Señor, pase lo que pase, venga lo que venga, las curvas que nos tiren, seguir confiando en el Señor, porque eso es lo importante. Él no falla y Él es cumplidor de promesas. Pero desde el principio vamos a ver que el Señor ya estaba actuando de manera especial para redimir a la humanidad, a su pueblo. Y aquí está eligiendo a un hombre, y escúcheme aquí, está eligiendo a un hombre, Abraham, para llevar a cabo su propósito, el propósito de Dios, de no dejar al mundo muerto en su delito y pecado. Pero nuevamente las demandas para Abraham son claras. Le va a decir, deja tu heredad y toma lo que tienes y vete para allá. Y vamos a desglosar esto. A una tierra desconocida. Pero también vamos a ver que las promesas de Dios son igualmente claras y poderosas. Voy a hacer de ti una gran nación, voy a bendecirte a ti, voy a hacer tu nombre grande y a través de ti voy a bendecir a otros, a todas las naciones, a todas las familias de la tierra van a ser benditas por medio de ti, a través de Jesucristo. Así que el llamado de Dios a Abraham es un llamado a la obediencia total. Abraham debe abandonar su lugar natal de nacimiento, renunciando a la seguridad de lo que esto implicaba. Y vamos a hablar qué implica esto. En un contexto patriarcal, porque las tierras se venían repartiendo a través del hombre, los patriarcas, los padres. Esta era la herencia inicialmente. Vamos a llegar más tarde después donde se le reparte las tierras a los hombres y cuando se casa la mujer pues queda en la tierra con los hombres. Había por ahí unas mujeres que decían, y nosotros por no haber tenido hijos, nuestro padre, no vamos a tener tierra, sí, pero les tocó casarse dentro de su tribu para que la tierra quedara dentro de su tribu. A los levitas se les va a decir, ustedes no van a recibir tierra porque su heredad, ¿quién es? El Señor mismo, ¿verdad? Pero en un contexto patriarcal, esto significaba no solamente renunciar a su derecho de la herencia y el lugar privilegiado de ser el primero. ¿Qué le pasaba al primero? Al mayor. Él recibía la herencia. Y como aquí Abraham es el mayor de varios hijos, vimos ya ahí en el capítulo 11 quiénes eran los hijos ahí, ¿verdad? Pero bueno, está renunciando a su herencia, a un lugar privilegiado en la sociedad, al ser el mayor y el heredero. Pero en este momento, aunque Abraham todavía no tenía hijos, en este momento cuando Dios le aparece, le está prometiendo una gran descendencia, que será numerosa como las estrellas del cielo. Pero Dios promete engrandecer su nombre. Y esto es muy interesante porque este es un contraste con el deseo egoísta que vimos los que estaban queriendo construir la Torre de Babel. Nos vamos a hacer un nombre grande para nosotros, a nuestra propia manera, en nuestras propias formas. Pero Dios le dice, no,
Yo a ti te voy a hacer grande y famoso por tu obediencia, por tu humildad, por tu sometimiento. No al hacer grandes hazañas que los otros quieren hacer. Aquí en contraste nuevamente con los hombres egoístas e impíos de Babel, haciéndose de renombre por sus hazañas, por su propia cuenta, según ellos. Pero Dios promete que a través de Abraham, nuevamente todas las familias y las tierras serán benditas. Vamos a ver que la fe de Abraham se va a poner a prueba. ¿Dices tener fe? Decimos tener fe. Pero cuando se ponen las cosas en serio, ¿vamos a obedecerle al Señor? Y se va a poner a prueba su fe, porque Dios le va a decir, ¿tú me adoras y me alabas y crees en mí? Pues entonces deja todo lo seguro, deja todo lo conocido, deja tu herencia, tu tierra, tu patria, tu nación, donde naciste, y vete a lo desconocido, donde no sabes si realmente Dios te va a cumplir lo que te acaba de prometer. Así que eso puede ser incierto. ¿Y qué si Dios no promete? ¿Y qué si me falla? ¿Obedecería usted? Si Dios le pide hacer algo, vete a otro lugar, deja todo lo que tienes, porque quiero usarte allá. Pero Abraham va a responder en obediencia, yéndose hacia Canaán, habitada por los cananeos, nación politeísta en este momento. ¿Qué quiere decir esto? Que tenían muchos dioses e idólatras. Pero no acabamos de... Que por cierto, a veces de un versículo a otro, de una página a otro, de un capítulo a otro, se acaban de bajar del arca de Noé aparentemente, y nos dice que ahí Sam, Cam y Jafet. Y por ahí ya es mencionado Canaán, pero es maldito. Comenzaron a ser idólatras, etcétera. Pero ¿por qué esta tierra? Y vamos a hablarlo ahí brevemente. Pero en medio de esta idolatría, Abraham va a demostrar su fidelidad al Señor en adoración, en obediencia, en servirle. Va a comenzar a construir altares para Dios, así como lo hizo su antepasado. ¿Cómo se llamaba aquel que se bajó del arca? Lo primerito que hizo, en lugar de construir una casa, ¿y dónde vamos a vivir? Lo primero que hizo Noé fue, ya les di la respuesta, construir un altar para alabar y adorar al Señor. Y aquí lo mismo va a hacer Abraham, adorar al único y Dios verdadero, para que lo conozcan a Él y hacer famoso el nombre de Dios, no hacerse a Él famoso a sí mismo. Así que la fe de Abraham, por tanto, no solamente expresa obediencia, sino también adoración. Y entre más confías en la palabra de Dios, más obediente serás, más obedientes seremos, porque confías que Él va a hacer lo que Él dijo que iba a hacer. Aunque aquí en esta vida no nos vaya bien. Porque si vamos a estudiar toda la vida de todos los que le obedecieron, algunos fueron aserrados, otros torturados, otros crucificados, otros despedazados, devorados por animales. Y no vieron necesariamente aquí todo lo que el Señor les prometió para recibirlo. Y vamos a ver que Abraham no lo va a ver todo. Después vemos que Dios sí le cumplió todo. Pero Abraham enfrentará pruebas, indudablemente causándole preguntas nuevamente si debió haber salido del confort, de la seguridad, de su herencia, y pasando por aprietos y dificultades. Pero vamos a ver que Dios va a intervenir protegiendo a Abraham, mostrándole que no hay que depender solamente de las provisiones, sino que hay que depender del proveedor que nos da las provisiones. Agradecido por las provisiones, pero alabando al proveedor de las provisiones, alabándole por su fidelidad y su compromiso de Él mismo a suplir las promesas y cumplir las promesas que Él ha prometido hacer. Pero ¿qué de estos altares que Abraham va a construir? Estos van a ser claves, porque van a dar testimonio no solamente de la fe de Abraham, sino que van a dar testimonio de la fidelidad de Dios. Van a dar testimonio de su obediencia, pero de que Él es el cumplidor de promesas. Así que esos altares no solamente van a representar adoración, sino también su confianza de Abraham en las promesas de Dios. A pesar de las dificultades, a pesar de los viajes duros, a pesar de las situaciones como el hambre que se va a mencionar más tarde. Pero Él va a continuar su trayectoria, su viaje, para llegar hasta lo que Dios le ha prometido. Pero dejándonos ejemplo a nosotros, Abraham a nosotros, de vivir
en esta tierra como peregrinos, ¿qué nos dice la Biblia? Y extranjeros en este mundo, esperando la promesa de un reino eterno en Cristo Jesús. Así que la respuesta de Abraham al llamado de Dios y su vida de peregrinaje como peregrino y extranjero en las diferentes patrias es un ejemplo claro de lo que significa vivir por fe. Alguien que me lea Hebreos 11:8, por favor. Si usted me gana, me lo lee. Hebreos 11:8. ¿Quién lo tiene? Aquí nos destaca por fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. O sea que específicamente y explícitamente él no sabía, pero parece que este es un problema porque si realmente leemos al inicio del capítulo o en el capítulo 11, ahí nos dice ya que es Canaán la tierra, pero Abraham no lo sabía. Se sabe después que esta era la tierra y después se le dice, pero también vamos a ver después en otras ocasiones, no solamente le va a decir de esta manera, sino que ahora ve a un monte que te voy a mostrar y haz esto, ¿verdad? A veces Dios no nos indica todos los detalles, simplemente hay que obedecerle. Así que su fe no se basa en lo que podía ver o entender, sino que su fe se basaba confiando en el Señor, una confianza incondicional en el carácter de Dios. Así que las promesas de Dios no siempre también se cumplen inmediatamente. Aunque Abraham recibió la promesa de una tierra y una descendencia numerosa, él no vio el cumplimiento total, completo en su vida. Así que su vida es un testimonio de que aunque veamos el cumplimiento total o no de una promesa que Dios nos ha dado en ese momento, podemos continuar confiando en Él, porque Él es fiel para cumplirlas. Ya se dijo que hace miles de años se ha estado diciendo de que Dios viene, y algunos preguntarán, ¿y dónde está? Pero confiamos que Él va a cumplir. El llamado de Abraham es un ejemplo de fe, de obediencia y de esperanza en estas promesas de Dios. Y aunque enfrentó pruebas difíciles y circunstancias adversas, respondió al llamado con confianza y obediencia. Como cristianos, hermanos, es el ejemplo a seguir. Usted y yo, dejar el confort, lo que es seguro, el estar contentos en este aspecto con lo que tenemos. Y a veces preferimos abarcar y abrazar lo bueno, que no es malo, por perder lo mejor. Y Abraham va a dejar lo que se consideraba bueno, buscando lo mejor, lo que Dios le prometió que cumpliría. Así que arranquemos ahí con el verso 1, porque aquí Abraham aceptó las promesas de Dios de prosperidad, de prominencia, de bienestar, de bendición en las condiciones y términos de Dios y no de acuerdo a los términos de Abraham. Señor, yo te voy a servir si tú me das esto. Ese sería en los términos del hombre. No. Dios le dijo, yo te voy a bendecir si tú me obedeces en esto. Pero usted y yo a veces queremos hacer así con el Señor. Señor, hoy ya fui a la iglesia, ya me debes una bendición. No. Yo te voy a bendecir. He puesto delante de ti la bendición o la maldición, el bien o el mal, la luz o las tinieblas. Usted escoge. Y ya lo que usted escoge, el Señor, Él promete hacer su parte. Arranquemos con el 1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Pero hay un problema ahí. ¿Cuándo se lo dijo el Señor a Abraham? No nos dice en este momento. Pero regrésese conmigo al capítulo 11 y leamos del 27 en adelante. Estas son las generaciones ¿de quién? De Taré. Taré engendró a Abraham. Ese es el primogénito. A Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Y murió Harán
antes que su padre Taré, en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Aquí vemos la primera muerte, entre comillas, de un hijo antes que un padre. Sí, ya Caín había matado a Abel, pero no fue muerte natural. Y no nos lo dice explícitamente, pero si usted regresa en este capítulo y en el anterior, usted va a estar notando que de los que vivían 1000 años, comenzaron a vivir menos y menos y menos y menos, porque nuevamente la maldad iba aumentando. Usted léalo ahí después y vea esa parte. Pero aquí donde nos quedamos, murió Harán antes de su padre Taré, en tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Pero aquí vamos a notar que realmente Dios le había pedido a Taré ya irse, pero no obedeció completamente. El 29, ¿verdad? Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. O sea que Dios le hace una promesa a este hombre, aún sabiendo que la esposa es estéril y no ha podido tener hijos ellos. A todos los demás les están haciendo hijos. A los hermanos menores ya les nacieron hijos. Y me hiciste una promesa, Señor, de que me ibas a dar hijos. ¿Y dónde están? El 31. Y note lo que sucede. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo. ¿Y qué hicieron? Y salió con ellos de Ur de los Caldeos. ¿Para dónde? Para ir a la tierra de Canaán. Ya eso ya estaba establecido. Y vinieron solamente ¿hasta dónde? Hasta Harán. ¿Y qué hicieron? No obedecieron completamente. Y fueron los días de Taré, 205 años. Y murió Taré, ¿dónde? En Harán. Esto va a ser importante, ¿verdad? Y por eso en el 12 comienza diciendo, pero Jehová había dicho a Abraham. Ya se lo había dicho antes, estando allá, ¿verdad? Pero aquí hay algo importante, no perdamos esto. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham. Hermanos, cuando Dios habla, hay que obedecer inmediatamente, completamente y con la actitud correcta. Dios escogió aquí a Abraham y lo seleccionó de entre sus familiares en Ur de los Caldeos, estando todavía en Mesopotamia. Aquí esta zona se le conocía así, Ur de los Caldeos, Mesopotamia, antes de vivir en Harán, aunque su padre Taré ya se había llevado a la familia para Harán. Y porque se le nombró así, pues el hijo se llamaba así, ¿verdad? Y ahí fue el que murió ahí. Pero eligió Dios a Abraham no solamente para salvarlo, aquí a veces se malinterpretan estas elecciones en este aspecto, sino por su fe en el verdadero Dios en este aspecto. Entonces, para reservar para sí un pueblo para sí mismo, entre los cuales su verdadera adoración se mantendría hasta la venida de Cristo y después. Vaya conmigo a Hechos 7, del 2 al 3, por favor, y alguien que me lo lea si me gana ahí. Hechos 7 del 2 al 3. Aquí el autor diciendo, y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd, escuchen esto. Hechos 7 del 2 al 3. El Dios de la gloria apareció ¿a quién? A nuestro padre Abraham. ¿Estando dónde? Estando en Mesopotamia. En Ur de los Caldeos todavía. Antes que morase ¿dónde? En Harán. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces Abraham no solamente mostró amar a Dios al despojarse de su tierra, de su herencia voluntariamente, aunque pareciera, bueno, ya Taré se lo llevó de Ur de los Caldeos y están viviendo en Harán. Pero aquí hay algo muy importante también, no lo perdamos. No solamente Abraham se despoja de su herencia, de su tierra. Jesucristo hizo lo mismo
de la misma manera, despojándose para venir a salvarnos. En Mateo se nos dice 19:29 y se lo cito. Y cualquiera que haya dejado, ¿qué cosa? Casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, en mi nombre, recibirá no solamente una o dos veces, sino 100 veces más. Pero aquí está lo más importante. El enfoque no es en lo material. Dice, heredará la vida eterna. La obediencia a la palabra de Dios te lleva a la vida eterna. Taré aparentemente no completó su viaje de llegar a Canaán. Quizás al que no querer dejar la idolatría, el pecado, del cual Lot ya iba infectado. Y lo vamos a ver más tarde. Y solamente llegaron hasta Harán, sin cumplir su viaje. Así como nos decía en el 11:31. Así también estos ahora están ahí y no van a llegar a donde deberían haber llegado. Pero Abraham va a lograr en obediencia lo que el Señor le ha dicho. El mandamiento que Dios le dio a Abraham era el llamado. Es similar al llamado que usted y yo tenemos al Evangelio, si usted no le ha aceptado. Deje el mundo de pecado. Pase de las tinieblas a la luz, a su luz admirable. Deje el mundo de pecado y entre a la patria celestial. Pero le dice, vete de tu tierra. Abraham conocía y rendía culto al verdadero Dios, obedeciendo por fe. Alguien que me lea Hebreos 11:8. Hebreos 11:8. ¿Qué nos dice? Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Sí, ¿por qué lo recalco? Sin saber a dónde iba. ¿Dónde está el cielo? ¿Dónde está Jesús? Ahí es el cielo. No te faltará nada, no tendrás necesidad. Pero ¿qué queremos nosotros? Nos queremos aferrar a lo de este mundo y trabajar y ser esclavos para lo de este mundo, ignorando a Dios y los planes y las bendiciones que Él tiene. Las cosas que Él provee para nosotros son necesarias y útiles y las necesitamos, pero que no sea nuestro todo, que nos amarran para no obedecerle a Dios. Y si nos ha dado cosas para administrar y usarlas, que sean de bendición también para otros, porque es una parte de la promesa que Dios le dio a Abraham. ¿Qué hubiese pasado si Abraham no hubiese obedecido? No quiero ni pensarlo. Un llamado soberano de Dios a abandonar todo lo que Él amaba por lo que no conocía. Y no quiere decir, vete sin nada. En otras palabras, despójate de lo que te amarra, si te está amarrando. Si no te amarra, úsalo para la honra y la gloria del Señor. Abraham, el heredero del derecho de la primogenitura, dejó su herencia. Pero Dios le dice, te tengo algo mejor. Y no solamente la Canaán terrenal, que es como una especie de cielo aquí en la tierra para ti, donde fluye leche y miel, sino que te estoy hablando de algo aún más allá, donde está Jesucristo, donde no vas a tener ninguna necesidad. Nada. Y te voy a mostrar que voy a cumplir lo que prometí allá en Génesis 3:15, de una herencia no corruptible. Lea el 2 conmigo ahí en Génesis 12:2. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. A veces hemos dicho que solamente hay 3 bendiciones aquí, yo le di como 6 o 7, ¿verdad? Pero al obedecerme, Abraham, voy a hacer de ti una nación grande, te voy a bendecir, te voy a engrandecer tu nombre, y serás bendición. ¿Cuántas cuenta usted por lo menos ahí? 4. O sea que de Abraham vendría Israel. Y de Israel vendrían 12 tribus. Y de una de esas tribus, ¿de cuál? De Judá. Vendría el Mesías, ¿verdad? Pero
Abraham tendría que comenzar siendo el ejemplar para esta nación, de ser un pueblo que sigue a Dios, que que tiene influencia sobre los demás, no al revés, que las otras naciones los influenciaran a ellos. ¿Siempre cumplieron? No siempre cumplieron. Pero de la descendencia de Abraham nació Jesucristo para salvar a la humanidad, bendiciendo así a todos. Pero esta promesa se la va a confirmar una y otra vez, de las numerosas descendencias. Le dice como las estrellas del cielo, como la arena del mar, ahí en Génesis 3, 16, 15, 5, 17, 6, 22, 17, 26, 4 y etcétera. Pero la posesión de la tierra que Abraham le promete, no solamente a él, va a recalcarle la promesa a Isaac, al hijo de ¿quién? De Abraham. Y después se la va a recalcar al hijo de Isaac, ¿cómo se llamaba? Jacob. Y van a vivir como extranjeros y peregrinos en esta tierra que todavía no es de ellos, pero Dios les está cumpliendo la promesa. Se ve ahí en Génesis 15, en Génesis 26, en Génesis 28, en Génesis 50, en Éxodo 1, etc. Pero las palabras claves de la promesa son bendecir, bendición, benditas. Y aquí en estos versos solamente aparecen 5 veces, pero la bendición prometida a Abraham y a través de él al pueblo de Israel y a la humanidad entera es a través de Jesucristo, quien destruirá al pecado, la muerte y salvar a la humanidad. Pero la provisión es para todos, pero no todos van a responder. Por eso Juan nos dice, ¿verdad? A todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Para que todo aquel que en él crea, no todos van a creer. Algunos lo van a maldecir, algunos lo van a rechazar. Y vamos a hablar de esto. Pero desde el principio de la historia, de la redención, el plan de Dios ha sido salvar y redimir y bendecir a toda familia de la tierra. Pero si lo rechazan, quedan expuestos a la maldición. Eso es lo que quiere decir. Maldeciré al que te maldiga. O sea que al que rechace a Jesucristo, que es la única salvación y solución, quedas bajo la maldición que estaban Adán y Eva desde el principio. Te autocondenas, eres maldito. Así que la promesa a Abraham viene con condición. Tenía que obedecer a Dios, dejando lo que tenía por lo que no sabía si sería una realidad. Obedeció dando un paso de fe, intercambiando lo temporal por lo eternal. Cantamos de esto, si no escuchó. Una pregunta. ¿Le está guiando a usted, Dios? ¿Te está guiando a ti a un lugar donde le puedes servir? ¿Donde puedes ser útil? No estoy diciendo que no eres útil aquí. Que Dios nos use a donde quiera que vayamos. No dejemos que la comodidad y la seguridad de nuestra posición actual, donde nos encontramos o lo que tenemos, nos permita perder la mejor bendición. Nuevamente, esto no es malo lo que tenemos, pero es malo si nos amarra y no nos permite servir al Señor. No tenemos el tiempo para hablarlo, pero había un joven que tenía riquezas hasta que le salían por las narices. Pero el Señor le presentó la opción. ¿Amas más a estas cosas o a mí? Amo más a estas cosas. Y las abrazó en lugar de abrazar a Jesús y seguirle a Él. ¿Y qué perdió? La bendición más grande. La salvación y la patria. Él se hacía pasar por bueno porque yo hago esto, yo hago lo otro, yo cumplo con esto. Sí, pero eso no vale. Si no. Y él prefirió abrazarlo de este mundo. No dejemos que la comodidad y la seguridad de nuestra posición actual nos haga perder la mejor bendición, intercambiándolo por lo temporal, que no es malo, pero es malo si nos amarra. Pero Dios le prometió a Abraham, haré de ti una gran nación. Dios prometió de convertirlo en la cabeza de otras razas, de otras gentes, de otros pueblos, de otras naciones como líder. Y vamos a ver que se le van a ir añadiendo aquí poco a poco. Dice, voy a hacer de ti una gran nación, te bendeciré. El creyente obediente hereda la bendición, hermanos. Pero estoy hablando de la bendición aquella. Sí, aquí en esta tierra hablamos, mira la bendición de Dios y nos referimos solamente a lo material.
Pero esa bendición, entre comillas, puede ser una maldición si no sabemos administrarlo para el uso y la honra y la gloria del Señor. Todo lo que usted tiene, hermanos, realmente provino del Señor. Él le dio las fuerzas, las energías, el trabajo, la habilidad, la capacidad. El día que el Señor quiere, usted queda atendido y pierde todo eso. ¿Está dispuesto usted a decir, Señor, todo lo que tengo es tuyo? Mi vida, mi tiempo, mis recursos, mis habilidades, etc. Serás una bendición. Dios bendice a otros por medio de la obediencia de los suyos. Que así sea. Verso 3. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, ¿qué dice? Maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. O sea que bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Dios se encargará. No te encargues tú de buscar venganza si alguien te hace un daño por ser cristiano. Mía es la venganza. ¿Quién lo dice? El Señor. Yo me encargaré. Tú déjaselo en las manos del Señor. Aquí la palabra maldecir tiene varios significados. Puede significar tratar algo a la ligera y con desprecio o desinterés. O sea que no nos interesa la palabra del Señor, no nos interesa su nombre, no nos interesan sus promesas. Lo tomamos a la ligera, despreciándolo. Pero también maldecir puede traducirse como pronunciar una maldición de manera judicial. En las cortes hay diferentes rangos de personas y esta persona es la que da el delito. A veces es el juez, a veces es un grupo de personas que se seleccionan. Pero esta maldición de manera judicial, maldeciré, da a entender de que la persona se autocondena en este aspecto al rechazar al Señor Jesús y la oferta que Él está haciendo. Eres injusto, yo soy justo, está diciendo el Señor. Acepta mi justicia. Yo ya pagué en la cruz del Calvario por tus pecados. Vete al infierno, o no me interesa, o no es real esto, es mentira, es palabra de hombre, dicen algunos. Bueno, estás maldiciendo al nombre del Señor al rechazarlo en este aspecto. Entonces te estás autocondenando. Pero dice, en ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Pero nuevamente aquí lo que significa es que Jesucristo es la gran bendición para toda familia, disponible para todo el mundo. Por eso Dios amó al mundo. Pero esa es la mayor bendición que el mundo jamás ha conocido. Usted y yo le llamamos bendiciones a las provisiones de Dios. Son de las menores, hermanos. Esas son de las menores. Él nos invita a vivir la vida abundante. ¿Cuál es esta? No es la material. Pablo dijo que él aprendió el arte del contentamiento. ¿Cómo es esto? A tener y a no tener. A sufrir y a pasarla de lo mejor. No lo digo de manera jactante. He tenido el privilegio y la oportunidad de estar entre hermanos que literalmente se hace un hoyo en la tierra, ahí se echan las papas, la carne, y se come con las manitas así, arenita y tierrita entre los dientes, y se come rico. Me he sentado con no solamente billonarios, sino multimillonarios y billonarios. Me he sentado con reyes en diferentes países y he visto los que lo tienen todo, entre comillas, y los que prácticamente no tienen nada, hablando humanamente aquí. Pero no hay mayor bendición que tener a Jesucristo como su herencia. Pero hay de aquellos que según lo tienen todo, pero no tienen a Cristo. Lo pueden tener todo humanamente,
pero no tienen nada si no tienen a Jesucristo. En Hechos 3:25 dice, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. El evangelio, hermanos, es para el más rico y para el más pobre, para la mujer, para el hombre, para el adulto como el niño, para el esclavo como para el libre. Pablo a los Gálatas en el 3:8 le dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por fe a los gentiles, dio de antemano la buena noticia a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Ahí la palabra en el griego naciones es etnos, etnias, grupos étnicos. Y algunos que se juntan y tienen su propia ética de cómo se conducen. En algunos países la ética es de que si usted muestra la axila, está coqueteando. En otros países la ética es de que si usted muestra el tobillo, usted está coqueteando. O es una prostituta. Y aquí nos vestimos de cualquier manera. En otros lugares, si está mostrando el ombligo, significa otra cosa, etc. Esos son grupos étnicos que tienen su propia ética. Pero aquí la palabra significa cada familia, cada tribu, cada lengua, cada nación, cada agrupaje. Sea una familia de 1, sea una familia de 3, sea una familia de 100, o sean un conjunto de familias en diferentes comunidades. A veces hay grupos que se casan entre los mismos de la tribu, son cerrados no puede nadie más de afuera entrar, y se casan entre ellos, y todos terminan siendo familiares de una manera u otra, pero aquí la idea es de que quiero salvar a toda familia. Pero serás una bendición. Y aquí también a veces algunos teólogos lo interpretan como un mandato. Sé una bendición. Esa es tu orden. Sé ejemplo para los demás. Bendice a los demás al ser el ejemplo, al verte adorar y alabar y servir al Señor, que ellos también honren y conozcan el nombre del Señor. En el mandato de ser o de convertirnos en una bendición es nuevamente compartir la bendición que es Jesucristo con los demás. Qué egoístas somos al no compartir a Jesús con los demás que no han escuchado de Jesús. Yo ya soy salvo, ya tengo mi boleto para el cielo, allá los demás que se salven como puedan. Aquí en el hebreo la palabra es mishpaka, de toda familia, todo tipo, toda clase, todo género de gente, grupo de individuos relacionados, toda tribu, toda clan, toda especie, todo grupo de familiares cercanos, toda nación. Es lo que dice Mateo, por tanto, id y haced discípulos ¿a quiénes? ¿De quiénes? A todas las naciones. Pablo, cuando escribe a los romanos en Romanos 3:29, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? Pregúntase con 2, 3 preguntas. ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Y la palabra gentiles es la palabra nación. O sea que no solamente del pueblo de Israel, sino que de las otras naciones. Usted y yo somos gentiles. Si usted no es judío, es gentil. Puede ser griego, pero también lo bonito que dice, ya no hay ni judío, ni griego, ni libre, ni esclavo, ni mujer. O sea que, y no es de que no haya estas clasificaciones, sino que para el Señor, si usted está en Cristo, somos uno, hermanos. Es lo que nos dice ahí a los Romanos 10:12, porque no hay diferencia entre el judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Verso 4. Y se fue Abraham en desobediencia, ¿así dice? Y se fue Abraham para Jope. No, ese fue Jonás. ¿Qué hizo Jonás, hermanos? ¿Obedeció? Agarró en la dirección opuesta. Pero aquí, y se fue Abraham como Jehová le dijo. Y Lot fue con él. Y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Y todavía sin hijos. Pero Abraham creía que la bendición
del Todopoderoso compensaría todo lo que él podía, entre comillas, haber perdido, dejando atrás todo esto al él obedecer. Hermanos, lo que importa es la obediencia en humildad completa e inmediata al mandato de Dios. No es la edad. No importa que usted tenga 75 años, hay que obedecer al Señor. Canaán no era simplemente cualquier otra tierra, sino un tipo de cielo aquí en la tierra. Pero simplemente era una sombra de lo que vendría después de la patria celestial. Hebreos en el 11 del 8 al 10 nos dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Es la tercera vez que lo recalco. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida. Pero era tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba, nos dice ahí Hebreos, la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. En otras palabras, ¿esperaba realmente Abraham la tierra de Canaán aquí? No. Él sabía que este era un sabor de lo que vendría. Verso 5. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido, ¿dónde? En Harán. Y salieron para ir a tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron. Entonces, esposa, nos vamos. Y aquí al sobrino que quedó huérfano, hay que llevárnoslo porque está siendo mal influenciado por los otros idólatras. Pero se llevó con él aquellos adoradores y prosélitos y convertidos, junto con sus posesiones de ellos. También ellos dejando sus tierras, porque ahí era la tierra de su hermano Harán, ¿verdad? Pero desde ahí comienza Dios a bendecirlo. En Harán, Abraham adquirió familias trabajadoras, sirvientes, prosélitos, o sea, convertidos que comenzaron a adorar al único y verdadero Dios. Y también se llevó a otros que se unieron a Abraham buscando la protección de Abraham y buscando el alimento de Abraham, porque Dios comenzó a bendecir a Abraham. Porque vieron todo lo que Dios estaba poniendo en las manos de Abraham. No solamente Dios ahí puso en Harán ganado, sino puso riquezas de todo tipo, incluyendo los bienes de su hermano Harán, incluyendo los bienes de su padre Taré, que no fueron con él. Y pues claro, ahí Harán ya había muerto y Taré también. Pero dice, a la tierra de Canaán llegaron. Este proceso, hermano, fue lento, fue pausado, porque ya llevaba ganado. Ya los que iban con él, las mujeres ya llevaban crías, llevaban niños. Y esto era una trayectoria entre 300 a 400 millas, allá aproximadamente 650 kilómetros, un poco más, un poco menos por ahí, para poder llegar a Canaán. Arrancaban las estacas y a donde llegaban tenían que volver a poner las estacas para las tiendas donde acampaban, pasando por diferentes ciudades. Encontré algo interesante, que el historiador Josefo conserva, entre comillas, una leyenda, pero al historiador Josefo se le respeta como un historiador de las guerras de los judíos, que conoció, que vivió en estas temporadas. Pero él dice que en la historia, en sus historias, él conserva lo siguiente, que ellos decían, la gente de Damasco, que Abraham había venido con un ejército, porque Abraham a veces no se le conoce como un líder de ejércitos, que de hecho lo fue, pero que vino con un ejército del país más allá de Babilonia y que conquistó a Damasco y reinó ahí por un lapso de tiempo, aproximadamente un año.
Y después de ahí continuó su trayectoria emigrando a la tierra de Canaán. Pero hay algo, un dato muy importante. Alguien que me busque Génesis 15:2. Vamos a encontrar que Abraham tiene a un mayordomo que se llama Eliezer. Y ahí en un tiempo de titubear, parece que hay alguien ahí que se menciona, porque Abraham está diciendo: Señor, tú me has prometido y me has venido bendiciendo con estas cosas, y no tengo en mi casa a un hijo para llamar mi propio hijo. Pero ¿qué dice ahí Génesis 15:2? Alguien que me lo lea, por favor. Respondió Abraham: Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damasceno Eliezer? Eliezer entonces era de Damasco y se le unió a Abraham para servir al Dios de Abraham. Entonces cabe la posibilidad de que Abraham, llegando ahí, Dios le entrega también Damasco y se lleva de ahí a Eliezer como su mayordomo de todos los bienes, de todo el harán que Dios le ha dado en este aspecto. Pero Dios llevó a Abraham de la tierra impía y egoísta de Ur de los Caldeos a la región fértil de Canaán, a pesar de que también pues era un grupo pequeño al inicio pero el Señor le dice: te voy a engrandecer a tu simiente, a tus descendientes. Y esta pequeña nación de Canaán fue el punto central de la mayor parte de la historia de Israel y el surgimiento del cristianismo. Y este pequeño territorio que Dios entregó a un solo hombre, Abraham, ha tenido un impacto tremendo en la historia del mundo. No tenemos el tiempo para hablar de esto, pero esta tierra de Canaán, antes también se le conocía como la tierra bendita y divina, es la de Palestina, donde nació el Señor. Belén estaba en Palestina, pero en toda y Palestina y Canaán abarcaban el Líbano, partes de Siria, que de hecho yo he estado por estas tierras antes, pero en este aspecto, hoy se divide Palestina simplemente la franja donde están los filisteos, que también estaban ahí, ¿verdad? Gaza, que hoy todavía están estas guerras, pero están peleando esta tierra que dice es de nosotros los filisteos. Pero no tenemos el tiempo para hablar más de esto. Más tarde, si usted desea hablarlo, lo hablamos. Verso 6. Y pasó Abraham por aquella tierra a este lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. ¿Cómo encuentra Abraham esta ciudad? Poblada por ¿quiénes? Los cananeos. Y en este momento vecinos malos, idólatras, a muchos dioses. Pero tan pronto como Abraham llegó a Canaán, como extranjero y peregrino, no es de esas tierras él, se establece y mantiene junto con su familia y los que vinieron con él su adoración con Dios. No solamente le importaba a Abraham lo ceremonial y lo religioso, sino de ser ejemplo a los demás de su fe, de su obediencia, de su adoración al único y verdadero Dios. Pero sí, va a hacer sus sacrificios, va a hacer sus altares, pero ensalzando al único y verdadero Dios, invocando su nombre, haciendo su nombre famoso, el de Dios, no el de él propio. Pero ese sacrificio espiritual que Abraham da ejemplo es con el que Dios se complace. Más tarde pues vamos a ver que Abraham y Lot se engrandecen demasiado, aún todos los demás que están con él, y dice: ya no quiero estar bajo a ti. ¿Y Lot para dónde va a agarrar? De regreso a la sede del pecado un rato, ¿verdad? Pero Abraham va a continuar testificando acerca del nombre del Señor, enseñando a su familia, enseñando a sus vecinos del conocimiento del único y verdadero Dios.
su devoción sagrada en obediencia completa al Señor. Pero la forma de adoración familiar, hermanos, no es algo nuevo. Debemos adorar. Más tarde en Deuteronomio se le va a enseñar a los demás que debes cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando te sientes, cuando andes. En otras palabras, ¿cuándo? En todo tiempo. Da ejemplo a tu familia. Sí, ya se ha dicho, a veces van a querer agarrar su propio rumbo, van a ir a Sodoma y Gomorra. Algunos regresarán, algunos saldrán, otros permanecerán allí y morirán allí. No es lo que queremos. Pero aquí Siquem era la antigua ciudad de Palestina, situada entre los montes de Ebal y Gerizim. Deuteronomio 11, del 29 al 30, nos hablan de esto. Ebal y Gerizim se les va a conocer como los montes de ¿qué? ¿Quién me ayuda? El monte de la bendición, de la maldición. Pero en este momento, este Siquem es el centro político y religioso de los cananeos antes de pasar a ser de Israel. Verso 7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. ¿Y qué hizo Abraham? Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Aquí por primera vez, hermanos, encontramos que el Señor le aparece a uno de sus hijos obedientes. Por primera vez se menciona la aparición de la deidad. ¿Cómo le nombramos a eso? ¿Alguien que me ayude? Una cristofonía. Teofanía si es Dios, cristofonía si es Cristo, ¿verdad? Y de hecho, no tenemos el tiempo tampoco para desglosar en esto, pero de aquí en adelante usted va a encontrar repetidamente acerca de estas apariciones divinas o angelicales, pero de aquí se va a comenzar a manifestar de una manera visible y se va a conectar a veces con las frases un ángel de Jehová o el ángel de Jehová o un ángel de Dios. Ahí en Génesis 16 se va a mencionar una, en Génesis 22 se va a mencionar otra, en Génesis 21, en Jueces, etc. Perdón. Hasta... ya se me fue la voz, disculpen, ahí todos hemos estado luchando. Antes de este tiempo, Dios se había estado comunicando con el hombre de una manera audible. Perdón, gracias. Y directa. ¿De qué manera lo hacía antes? Antes, perdón. Dios le ordenó a Adán, allá en Génesis 2:16, ordenó, es solamente a través de la voz. Perdón. Adán y Eva oyeron su voz en Génesis 3:8 y llamó Dios en Génesis 3:9, audio. Le dijo a Canaín, voz, ¿verdad? Audio. A Noé le dijo, y le dijo a Noé, y le habló. Perdón. Bueno, hay varios, si quieres se lo mando después, tengo que terminar ya. Pero aquí le dice, a tu simiente daré esta tierra. O sea, Canaán o Palestina será tierra bendita y divina, donde nacería el Salvador en Belén. Belén estaba nuevamente en esta zona. Pero el autor de Hechos, capítulo 7, verso 5, nos dice, y no le dio, herencia en ella, ni aún para asentar su pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo, hablando de Abraham. Pero nuevamente el escritor Pablo a los Gálatas en 3:16 dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Y Pablo allá a los Gálatas les aclara, les dice, no dice y a las simientes, como si hablase de varias ramificaciones o familias. Y no fue a todos los 12, sino que a la simiente, como si hablase de muchos, dice Pablo a los Gálatas, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo, dice Pablo a los Gálatas, ahí en 3:16. Pero ¿qué hace Abraham ahí al llegar? Edificó altar.
Y a través de este acto solemne de devoción, Abraham está profesando su fe y su obediencia al Señor, su consagración a Él, estableciendo culto al Dios verdadero en una nación pagana, declarando su fe a las promesas de Dios. Y al hacer esto también está declarando que está tomando posesión de la tierra que Jehová le ha dado y le ha consagrado. Y el altar ahí sería además de un lugar de culto público y familiar y para los sacrificios, era alabando al Señor, reconociendo que solamente Él debe ser alabado y glorificado. Pero con un espíritu muy similar, Noé también va a tomar posesión de la tierra renovada, así como vimos cuando se bajó del arca. Lo primero que hizo allá en Génesis 8:20, lo puede ir a rectificar usted después. Al bajarse, lo primero es hacer un altar. Abraham va a hacer otro altar más tarde con Isaac, donde Dios se va a proveer para sí mismo, diciendo, yo voy a proveerme para mí mismo. En muchas de las religiones y regiones del mundo se utilizaban los altares. He estado en el África donde hay altares, pero se lo hacen a un dios satánico o para hechicería, y ahí tienen a su ídolo, y a veces es espantoso ver esto de esta manera. Pero en los diferentes lugares, los diferentes pueblos utilizaban altares. Pero a pesar de ser solamente para los sacrificios, tenían el símbolo de una comunión con su Dios o sus dioses. Pero aquí lo que Abraham les está diciendo, yo lo estoy haciendo al único y verdadero Dios. Construido de piedra y tierra a menudo, y los altares también permanecían a menudo en estos lugares por años y años, como recordatorio continuo de la protección y provisión de Dios, de sus promesas que Él va a cumplir. Pero de repente el pueblo del Señor comienza a levantar otros altares. Y después se les va a mandar a líderes, destruyan esos altares, porque son falsos. Pero Abraham construía regularmente altares a Dios por dos razones. No solamente para orar y adorarlo, para recordar también la promesa de Dios de que lo iba a bendecir y que Dios cumple sus promesas. Pero Abraham, si hubiera dejado de hacer esto, no hubiera sobrevivido en Canaán. Lo hubieran influenciado a él para adorar a los dioses que ellos estaban adorando. Hoy, hermanos, a nuestros jóvenes son influenciados por los del mundo, por las redes sociales, por otros pensamientos de otros países, los influencers que le llaman los influenciadores. Y aún hay creyentes, entre comillas, que dicen ser cristianos, que los influencian a nuestros hijos más que usted y yo. Porque escuchan 1000 veces este mensaje, y de usted y yo lo escuchan una vez, de vez en cuando. Y a veces del domingo. Entre semana, ¿lo escuchan? Una pregunta para considerar ahí. Entonces, construir altares le ayudaba a Abraham recordar que Dios es el centro de su vida, que Dios hizo promesas y las está cumpliendo. Y la adoración frecuente, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, pero la adoración frecuente nos ayuda a recordar lo que Dios desea y que nos motiva a la obediencia. Verso 8 y 9 y terminamos ahí. Luego se pasó de ahí Abraham a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai o ahí al oriente. ¿Y qué hizo ahí? Y edificó allí altar a Jehová. ¿Y qué hizo? Y invocó el nombre de Jehová. O sea que de donde iba, pasando donde iba pasando, iba testificando, predicando, compartiendo, evangelizando, discipulando a los que estaban con él, a los nuevos, para crear un gran pueblo, una gran nación, una congregación. Aquí Betel, este lugar ha tenido muchos nombres, y no tenemos el tiempo para desglosarlo, tampoco tuvimos el tiempo para hablar de los anteriores, Siquem, lo suficiente, pero en hebreo
¿Qué significa? Casa de Dios. Va a llamarse así en Génesis 28, 19. Pero era otro centro religioso de los cananeos y este estaba simplemente a unos cuantos kilómetros de Jerusalén. Y en tiempos, y Belén también es, bueno, en los tiempos de la monarquía israelita, desempeñó un papel muy importante, Betel. Porque ahí se encontraba uno de los principales santuarios del reino del norte. Usted lo va a encontrar allá en Primera de Reyes 12 y en Amós 7:13. No tenemos el tiempo para ir a verlo. Pero se muda, se levanta, o sea que arranca las estacas, las quita y va y se planta y se siembra en otro lugar. Pero lo que va plantando también es la semilla, es el evangelio, es el mensaje de Dios, la adoración al único y verdadero Dios. Y no solamente era la condición habitual de los nómadas, de los que se mudan de un lado para otro, y no era la idea simplemente de irse moviendo, sino que Dios lo iba bendiciendo, iba agregándole, añadiéndole. Vamos a ver que más al rato, cuando también al sobrino ahí se lo llevan preso a algunos reyes de los alrededores. ¿Y qué hace? De los propios siervos que tiene Abraham, tiene un ejército y va y lo conquista las cosas de regreso, ¿verdad? Pero Dios va enriqueciendo a Abraham, le va dando ganado, riquezas, diferentes cosas. Pero ahí va haciendo diferentes paradas. Antes Betel tenía numerosos almendros y antiguamente se le nombraba la ciudad de luz también, Betel. Pero en este lugar la historia nos dice que había acueductos, obras de riego, fortalezas. Y ahí estaba la ciudad de Ai, que después en desobediencia, ¿qué sucede? En los días de Josué, ¿verdad? Dan testimonio que era un lugar fértil de este distrito. Pero también aquí Abraham va a hacer una abierta confesión de su fe, de lo que cree. ¿Qué nos enseña esto a nosotros, hermanos? Donde quiera que vayamos, o donde quiera que nos mande el Señor, o nos envíe, o nos mude, lo primero que hay que hacer es compartir con los demás y abrir nuestra casa para compartirles, para que vean a nuestra familia, adorar al Señor y servir al Señor, testificándole a los demás, para que también ellos le conozcan. Y termino ahí con el 9. Y Abraham partió de ahí, caminando y yendo hacia el Negev. En los anteriores nos dijo que ya había llegado, pero nos dio un resumen. Aquí nos está dando otra vez los diferentes pasos, cómo llegó. Avanzando poco a poco, yendo y quitando estacas de las tiendas de campaña, sembrándose en otro lugar y haciendo escalas. Pero no simplemente para hacer escalas. El Señor Jesús mismo nos dio el ejemplo. Llegaba a una ciudad, a un lugar, predicaba, enseñaba, compartía. Ese era su ministerio primordial. Predicar, enseñar y sanar. ¿Se acuerda que hemos visto esto? Pero a veces había la fila larga. Marcos nos cuenta que ni habían comido porque habían estado sirviendo. Y les dice a los discípulos, hey, vengan, vámonos al otro lado porque hemos estado, dale, y no hemos pasado tiempo a solas. Vengan a pasar tiempo a solas conmigo, en comunión con mi Padre Celestial y conmigo. Porque a veces si estamos demasiado cansados y no le damos tiempo al Señor, nos dejamos llevar por las cosas de este mundo. Pero ¿qué sucede? Cuando la gente escuchó que se iban al otro lado, ¿qué hicieron ellos? Les ganaron y allá. Y tuvieron que darle y darle. Y el Señor después los manda y Él se queda ahí un rato más con ellos. Pero en una ocasión está la fila ahí esperando para ser sanados. ¡Hey Jesús! ¿Dónde has estado? Te busca aquí la gente. Y por ahí regresa Él. Tranquilo. ¿Qué había estado haciendo? Había ido a pasar tiempo a solas con su Padre Celestial. ¿Y qué les dice? Vámonos de aquí, porque aquí ya prediqué. Ahora hay que ir a predicar el evangelio a otro. Pero la gente te espera. No sanó a todos. Porque la sanidad primordial es lo interno. Porque ¿de qué sirve que estén sanitos y continuando rechazando el evangelio? Pero mientras tienes vida, tienes oportunidad de recibir el evangelio. Pero Abraham iba pasando por ciudad y ciudad.
El Negev es una zona desértica que se extiende al sur de la Palestina, de Palestina. Y entonces iba ahí hacia el sur. Entonces el Negev se le conoce también como tierra seca, llamada así por su suelo. Una tiza blanca es lo que tiene, suave. Pero las lluvias lo atraviesan aquí muy a menudo. Y a menudo en estos valles corren por debajo de la superficie del suelo. Pero no tiene muchos árboles aquí. Pero era rico en rebaños y manadas. Y el agua aquí debía recogerse en estanques, en cisternas, de diferentes maneras. Pero aquí va testificando. Y el Señor le va proveyendo. Y engrandeciéndole, pero más importante, engrandeciendo su nombre para las tierras que no le conocen, le conozcan y vengan a sus pies. Hoy, hermanos, esa es la tarea de la iglesia. A donde quiera que vayamos, id por todo el mundo. Ve, es una orden. Se puede traducir de dos maneras. Donde estés, donde quiera que sea, ahí testifica. Si el Señor te muda y te lleva a otro lugar, ahí testifica. Pero no quedes corto, no te quedes en Harán solamente. Haz discípulos, llévalos hasta la tierra prometida, que conozcan al único y verdadero Dios y le acepten y le alaben, para que ellos traigan a otros. Sean de Damasco, sean de Siquem, sean del Negev, sean de Ai, sean de Betel. Era necesario que allí se predicara el Evangelio y se levantara un templo, que ese era el tipo de templo de estos lugares, para que las familias ahí alabaran y glorificaran al Señor. Hoy esa es nuestra tarea. Y la patria que se nos promete es donde está nuestro Padre Celestial, nuestro Salvador. Y ahí yo quiero estar.